Les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y mientras lo encuentran, tal vez algunos de ustedes estaban preguntando, ¿qué leen las personas que bajan al agua? ¿Qué es lo que leen? Déjenme digo, ¿qué leen? El día de hoy confieso que Jesucristo es Dios y que le he recibido como mi Señor y Salvador. Reconozco que Jesús entregó su vida y derramó su sangre en la cruz por el perdón de mis pecados. Creo en el Evangelio de Jesucristo y en obediencia yo me bautizo para participar de su muerte y resurrección. A partir del día de hoy he decidido delante de Él y de todos ustedes seguirle como su discípulo, buscando amarle y procurando vivir únicamente para su gloria. Yo me arrepiento de mis pecados e invito al Espíritu Santo que me llene con su poder para crecer en el conocimiento de mi Salvador y en obediencia a su palabra. Cuando leen esto, les pregunto, ¿crees esto? Y la respuesta es, por supuesto, afirmativa, entonces los bajo al agua. Vamos a leer del versículo 22 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, que es el estudio que estamos llevando. Y comenzamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos estado hablando de cómo Dios ha escogido a un pueblo para salvarlo de sus pecados y lo hizo nada más y nada menos que mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro aquí nos está explicando desde que empieza el capítulo 1 la manera en la que Él lo llevó a cabo, qué fue lo que se anunció de antemano por medio de los profetas, que dice la palabra que los ángeles están viendo cómo se lleva a cabo esta salvación en cada uno de nosotros. O sea, fue algo muy sorprendente para muchos ver que los ángeles, los cuales no pueden participar de salvación, están viendo cómo se lleva a cabo esa salvación en nosotros. Luego los apóstoles, habiendo visto al Señor Jesucristo, ellos dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, por lo cual, de una manera ocular, dieron ese testimonio tan fuerte y tan creíble que al día de hoy se sigue predicando ese evangelio por medio de la predicación de la palabra de Dios. Tú estás escuchando la predicación que viene desde un principio, que se anunció la muerte, resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo, que el día de hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ahí está sentado. Tú quieres un intercesor poderoso, dirígete al Señor Jesucristo. Habla con Él. Él nos ha salvado de nuestros pecados y quiere el Espíritu Santo de Dios, a través de lo que estamos leyendo, que tengamos cada vez una mayor claridad en lo que está escrito. El propósito de esto que acabamos de leer está muy sencillo. Debemos amarnos unos a otros entrañablemente, puesto que para eso hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ese es el propósito. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios te quiere decir en esta parte de la Escritura? Ahí está. Palabras reducidas. Espero que todos tengan ahí su hojita. Ahí está en la pantalla. Si eso te llevas el día de hoy, es una cosa bien gloriosa. ¿Saben? Lo más glorioso de todo esto es que Dios, cuando obra en nuestro favor, lo hace de tal manera que no puede dejarnos duda su obra redentora en nosotros. Y quiero usar una ilustración que mencionaba yo en parte el domingo pasado en relación con la salida del pueblo de Israel de Egipto.
Una de las cosas que es importante que tengamos todos bien claro es que el pueblo de Israel en Egipto vivía como esclavos. Les decía yo que sus vidas, por la dureza y el trato que habla la palabra de Dios, los trataban como animales de carga por generaciones, los hijos de los hijos de los hijos. O sea, más de 400 años vivieron esclavizados bajo el gobierno de un hombre impío cuyo corazón estaba endurecido. Y lo que hace Dios, que envía a este profeta, a Moisés, para decirles que los quiere sacar con un propósito. Una vez que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, fíjense lo que hace. Los saca, lo lleva, y ahí en el desierto les empieza a decir, ahora sí te voy a dar mi ley. Esta es mi ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. No te harás imágenes ni semejanzas, todo lo que sabemos de Éxodo 20. Les da la ley, les dice que se amen los unos a los otros. ¿Por qué no les dio esa ley antes? ¿Por qué no se las dio cuando estaban en Egipto? Pues eran pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque eran esclavos. Estaban oprimidos. Estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, no podían hacer otra cosa más que servir al gobernador, al faraón. No había manera. La palabra de Dios nos enseña cómo nos salva Dios. Y una vez que nos salva, nos hace saber qué es lo que ha hecho. Nos hace ver claramente que ya no somos esclavos y que ahora sí podemos obedecer a Dios. Una de las cosas tristes de la vida es que la gente quiere hacer cosas sin entenderlas. Hay una historia que en la historia de Estados Unidos habla del presidente Lincoln durante el tiempo de la emancipación de la esclavitud, donde dice la historia que el presidente compró a una joven esclava y una vez que la hubo comprado, le dice, ahora te puedes ir, puedes hacer lo que tú quieras, eres libre completamente. Una joven que había crecido en esclavitud, su reacción es, ¿y a dónde me voy? ¿Con quién voy a vivir? Le dice él, con quien tú quieras. Lógicamente no tenía otra casa más que la casa donde había servido. Y ella le dice, usted me ha comprado y si algo puedo hacer es servirlo el resto de mi vida. Creo que ilustra de cierto modo la relación que debe de haber entre nosotros y el Señor Jesucristo. Andábamos perdidos, pecando, viviendo en el reino de las tinieblas. Viene el Señor Jesucristo por medio de su evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo. Viene, nos rescata y una vez que estamos rescatados por Dios, ahora sí podemos ser libres. Y la primera libertad que Dios nos da es para amarlo a Él con todo nuestro corazón, como la ley nos enseña que lo debemos de hacer. Él vino a cumplirla para que nosotros la podamos cumplir. No es al revés. Entonces, aquí Pedro, desde que nos empieza diciendo cosas muy impresionantes, siguiendo el texto previo de cómo Dios nos ha salvado para hacer de nosotros un pueblo santo. Y lo primero que nos dice es que nosotros, como pueblo redimido de Dios, ahora podemos obedecer. Ahora sí podemos obedecer. Una vez que Cristo nos ha rescatado del estado de esclavitud en el que estábamos, ahora podemos empezar a vivir para su gloria. Podemos empezar a vivir de tal manera que ahora sí podemos obedecer, sabiendo que estamos siendo purificados por medio de la obediencia. Antes, por más que nos hubiésemos propuesto nosotros obedecer a Dios, estaba literalmente imposible. No era posible que tú y yo pudiésemos obedecer a Dios porque estábamos sirviéndole a alguien más. Alguien más era nuestro dueño. ¿Quién era tu dueño? La verdad es que solamente tú lo sabes y el Señor. Ahora que el Señor nos libra, nos manda. Ahora tenemos un mandamiento
que al hombre, en términos generales, le debe de causar un serio placer. Me tocó ver una entrevista de un hombre sin hogar, viviendo en la calle, y llegó una persona y le ofreció un café y le ofreció dinero o comida, no recuerdo exactamente. Entonces, este hombre que le da el dinero o el café, se sienta a platicar con él y empiezan a salirle lágrimas a este hombre. Y le dice, ¿por qué estás tan afectado? Y me llamó tantísimo la atención, era una entrevista. Y dice, ¿sabes qué me llamó la atención de lo que has hecho? Que te hayas sentado a platicar conmigo, dice. Porque la gente pasa y me avienta cosas, monedas, se va. Dice, nadie se detiene a hablar conmigo, dice. Y eso me ha mostrado tu interés. Y no me estaba llorando. Yo pensando en estas cosas, de cómo Dios nos manda que nos amemos, me hizo pensar en el hecho de que Dios nos ha mandado que hagamos la cosa más placentera. De todas las cosas que nosotros podamos tener, la más placentera es que podamos amar y ser amados. Él ha hecho las dos. Nos ha amado y ahora nos permite que lo amemos a Él. La palabra de Dios en la primera carta de Juan nos dice precisamente esto que les estoy a ustedes ilustrando. Nosotros, 1 Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, lo podemos amar porque nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos ama, nosotros ahora lo podemos amar, pero si decimos que lo amamos, entonces podemos amar a la persona a quien vemos. Si podemos amar a Dios que no vemos, va a ser muchísimo más fácil que nosotros amemos a una persona que vemos. ¿Están de acuerdo con eso? Por lo tanto, Dios nos manda y nos dice que obedecer a Dios no es una opción. Es un mandamiento, hermanos. Él nos manda que nos amemos, puesto que nos ha presentado su evangelio glorioso, diciéndonos, ahora porque tú estás obedeciendo, ahora tú puedes ser purificado. Nosotros, hermanos, necesitamos ser purificados y esto sucede única y exclusivamente cuando obedecemos al Evangelio del Señor Jesucristo, porque es el que nos enseña las cosas que no deben de estar aquí y que una vez que las podemos identificar, nos podemos ir deshaciendo de ellas de tal manera que a la hora que amemos, lo hagamos de una manera pura. De la purificación sale lo puro. Y nosotros leemos la palabra de Dios y queremos hacer cosas, les digo en ocasiones, sin entender el por qué las debemos de hacer. Nosotros ahora le podemos amar porque Él nos amó primero. Si no, no podríamos hacerlo. Es bien importante que nosotros a la hora de estar viendo esto que acabamos de mencionar, si pensemos y digamos, si Dios me ha amado a mí, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y yo le amo a Él? ¿A mí me interesa que mi amor se refleje hacia la persona de Dios? Lógicamente que una de las maneras en las que vamos a poder hacer una evaluación correcta de nuestro amor por Dios es qué tanto tiempo pasamos con Él. ¿Qué tanto interés le damos a lo que Él nos dice? De tal forma que si es importante para nosotros el amor a Dios, entonces debe haber una congruencia que nos lleve a que pongamos atención y que hagamos lo que Él nos dice. Escribí yo esto. Dice, si el Señor no nos hubiese salvado y hecho renacer, sería imposible que pudiéramos amar primero a Dios y después los unos a los otros.
Imposible. Creo que sí tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿he nacido yo de nuevo? ¿Soy una persona que estoy plenamente convencida de que tengo un amor por Dios o sé de Dios únicamente? He oído hablar de Dios, pero yo no paso tiempo con Dios, yo no le canto a Dios, yo no sirvo a Dios, yo no entiendo a Dios. ¿Cuál de estas cosas nos caracteriza? El apóstol Pedro, ahí en el capítulo 4, si buscan ahí en sus Biblias, cuando está hablando de la vida del creyente, la vida del creyente, nos dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 18, así. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice Pedro, si teniendo estas cosas, este conocimiento es difícil, imagínense sin tenerlo. La vida del creyente dice que el camino del creyente es un camino muy angosto. Dice que la puerta para entrar al cielo está muy chiquita. Dice, el camino pocos lo hallan y por la puerta muy pocos entran. Porque es difícil. Dice el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos, tal vez ustedes conozcan gente que se haya dicho creyente en el pasado y ya no andan, más bien andan lejos de Dios? ¿Por qué? Porque en algún momento dado hubo alguna situación difícil en sus vidas de tal manera que se apartaron. Se apartaron. Dejaron de amar a Dios. Dejaron de creer en Dios. Dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, te voy a dar una recomendación. Encomiéndale tu alma al Creador, que tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Él. Todo el poder. Y gracias a Dios, dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, el evangelio que nos dice, tú eras un esclavo, estabas perdido, estabas muerto, ahora yo te quiero dar vida, te quiero salvar, te quiero libertar, para que me ames y me sirvas y te deleites conmigo y puedas amar correctamente a las personas, nos dice, mediante el Espíritu. Hermanos, una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo es una persona que se ha arrepentido, ha confesado a Cristo, como lo escuchamos hace un momento. Esa persona tiene que tener la convicción y la fe plena de que ha creído y Dios le ha regalado su Espíritu Santo para que viva en ti. Si eres una persona que ha nacido de nuevo, tú eres una persona que tienes que estar llena de la presencia del Espíritu Santo, porque si no, vas a andar en la carne, vas a tener que reaccionar a las situaciones de la vida y vas a reaccionar de tal manera que te vas a enfurecer, vas a decepcionarte, te va a dar coraje, te vas a querer vengar, va a pasar una y otra cosa que lo único que te va a llevar es a perder relaciones, a perder el gozo, a perder la paz, a perder tu comunión con Dios en ocasiones porque no le puedes ni hablar. Dice, por el Espíritu. Gracias Dios por tu Espíritu Santo que nos has dado. El Padre es el Padre, el Hijo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está aquí. Está contigo. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para poder nosotros obedecer. Nosotros estamos débiles, necesitamos a alguien que nos ayude. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros. Por eso necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, que ha sido quien nos ha venido a traer la salvación por medio de la predicación, por medio del Evangelio. He repetido esto, que no sea la tercera persona de la Trinidad en tu vida el Espíritu Santo, el Dios olvidado. No sea. Él está aquí.
Él es el que te recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Él es el que trae convicción de pecado. Cuando tú quieras saber si estás haciendo algo bien o mal, tú le preguntas: Espíritu Santo, te quiero pedir que por favor me ayudes a discernir si estoy haciendo lo correcto o no. Nos ayuda en nuestra desesperanza, cuando estamos desesperanzados, dice Romanos 5:5. Y la esperanza no nos defrauda. O sea, tenemos una esperanza que no podemos esperar que nos defraude. O sea, no nos va a quedar mal la esperanza. Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te fue dado el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en tu corazón, entonces la esperanza que tú tienes es, como dice la palabra, una esperanza viva. Una esperanza que te mantiene con los ojos puestos en Jesús en esta carrera. El Espíritu Santo será la persona que te va a ayudar a discernir las cosas carnales de las espirituales. Romanos 9, versículo 1 dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El Espíritu Santo me enseña a ver si mis afectos son de Dios o no. Romanos 9:1, se las voy a volver a leer. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, el Espíritu Santo del cual está hablando Pedro, es el Espíritu Santo que dice así en Romanos 8:14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Vive en ti el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios más adelante en el capítulo 8 de Romanos, dice: y si no eres guiado por el Espíritu de Dios, no tienes al Espíritu de Dios, dice así, no eres hijo de Dios. Necesitamos a este Espíritu Santo para que nos ayude a vivir nuestra salvación. Y por supuesto, nos libra del poder de la ley. Esa cosa que para nosotros era una obligación, ahora la hace un placer, dice Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Romanos 6:15 dice: sino bajo la gracia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando el Espíritu Santo está en ti, no tienes que hacer las cosas por obligación. Las haces por placer. Las haces por un deleite que sale de tu alma. Está tu corazón deseoso de amar a Dios y de poder amar a los hermanos, a los que te caen bien y a los que no te caen bien. A todos. Esta obediencia de la cual nos habla la palabra de Dios es esta obediencia que nos lleva a poder conocer de una manera personal al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Entonces, esta obra redentora del Espíritu de Dios en nuestras vidas para llevarnos a salvación tiene el propósito de que amemos, o sea, de que seamos entonces como Jesús. O sea, ese debe ser nuestro propósito en la vida. Yo te animaría a que reconsideraras tus objetivos en la vida y pudieras escribir ahí arriba de ellos, decir: mi propósito en la vida es Romanos 8:28. Ser transformado a la imagen de Jesús. Para cumplir con el propósito de Isaías 43, para mi gloria los he hecho y creado. Para su gloria. Por el Espíritu Santo, por el Evangelio que se nos ha predicado. Estas buenas noticias que nos dicen: ya no tienes que ser un esclavo. Ahora puedes ser libre de tus ataduras, de tus vicios, de tus tentaciones, de tus ansiedades. Dios te dice: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Echa sobre mí todas tus ansiedades. Hermanos, para nosotros, al ver una parte de la Escritura como esta, no nos deja con opción. Capítulo 17 de Hechos dice que el Señor manda a todo hombre que se arrepienta. A ver, si veíamos hace rato que obedecer a Dios no es una opción, sino un mandamiento, entonces mandamiento también es que todo hombre se arrepienta. Todo hombre se arrepienta.
Quiero que veas un versículo porque es sumamente importante, porque creo que puede traer claridad en cosas que nosotros hemos escuchado. No las afirmamos, no afirmamos. Pues el Señor Jesucristo vino a dar su vida por el pecador, por todos nosotros, sí. Decimos, bueno, pues que Dios los ama a todos nos ama. Si entonces Dios nos ama a todos, ¿no hay necesidad del Salvador? Nos ama a todos, sí, pero te tienes que arrepentir. Juan 3, un versículo que muchas veces leemos en el Evangelio de Juan, pero que muy pocas veces le damos nosotros importancia. Leemos el Evangelio de Juan una y otra vez. Y este es un versículo de esos que nos lleva a poder ver con claridad la seriedad de no arrepentirnos. Juan 3, versículo 36. Vean nomás la claridad. Este es el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribiendo la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. O sea que si una persona rehúsa creer en lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, dice que la ira de Dios permanece sobre la persona. Eso es lo que acabamos de leer. El sacrificio de la cruz no puede ser ni menospreciado, ni minimizado, como para nosotros poder decir, ¿lo creeré o no lo creeré? Y una vez que nosotros tenemos este entendimiento por el Espíritu Santo, nos lleva precisamente al propósito de esta parte de la Escritura. Dice en 1 de Pedro, una vez más, siguiendo nuestro texto, dice, para el amor fraternal no fingido. Esta obra del Espíritu Santo de Dios viene de cierto modo a parar específicamente en esto, en que nos amemos fraternalmente, con amor no fingido. Saben, cuando vemos estas partes de la Escritura, lógicamente que nos ponemos ante la palabra de Dios así como el espejo, ¿no?, que refleja la gloria de Cristo así. Y nos preguntamos, ¿y yo amo de esta manera fraternal? Queriendo decir fraternal, un amor que se extiende y que va más allá, que hace cosas por las personas de una manera extraordinaria. Eso quiere decir fraternal, que es una persona que se interesa por alguien que no le va a poder devolver el favor, no va a decirle nada bueno ni bonito, nada, lo va a amar fraternalmente, con un amor no fingido, y se lo dice a la iglesia, porque en la iglesia hay mucho amor fingido. Un amor que enfrente de la gente podemos aparentar, queriéndole hacer saber a la gente que la amamos, que nos interesamos, y detrás de ella hablamos, y lo criticamos, y lo juzgamos, y lo despreciamos, a veces los desbaratamos. Le está hablando a la iglesia. Dice, este es un amor puro, que se extiende y no tiene fingimientos. Es una persona que se da cuenta que no lo hace y que necesita entonces que su corazón sea transformado. Hermanos, aquí todos necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Todos. ¿Por qué? Porque todos ofendemos. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Les he dicho que cuando la gente diga algo mal de nosotros, les podemos dar una lista adicional con más cosas malas, porque se quedaron cortos. Dice el Señor en su palabra, dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que nos amó. Cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir, ahí en Filipenses 2:5, es que esta sea tu manera de pensar.
Pedro, aquí en el capítulo 3, versículo 8. Les dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, hermanos, hemos sido renacidos por el evangelio que ha venido a nuestras vidas. Y déjame, te quiero decir lo siguiente: la palabra de Dios ha venido a todo el mundo. A todo el mundo. Hay dos maneras en las que el Espíritu de Dios se ha manifestado al mundo. Leíamos ahora en la oración el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué hace? ¿Qué dice? Anuncia la obra de sus manos. No hay excusa, no hay quien pueda decir, yo no he visto a Dios. Yo no he visto la obra de Dios. A los hombres, nos dice en el libro de Romanos en el capítulo 1, de una manera bíblica ahí, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce, 1:19 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, dice, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por tanto no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Dios, hermanos, reveló su carácter y voluntad por medio de la creación, pero se reveló de manera específica en su palabra. Dios reveló su carácter y voluntad por medio de la creación, pero se reveló de manera específica en su palabra. Hay una historia que se cuenta de un hombre en el siglo III, un hombre muy conocido por su sabiduría, y le preguntaron que cómo pudo haber llegado a ser tan sabio. Y dijo él así, la fuente de todo lo que he aprendido está en dos libros, dice. Uno es pequeño y el otro muy grande. El primero tiene muchas páginas y el segundo solo tiene 2. Las páginas del primero son blancas y con muchas letras negras sobre de ellas. Una de las páginas del libro grande, hablando de la naturaleza, dice es azul y la otra es verde. En la página azul hay una letra dorada del sol. Y grande con muchas letras plateadas y pequeñas alrededor. Como unas estrellitas, ¿verdad? En la página verde hay letras incontables de color rojo, blanco, amarillo, azul y dorado. El pequeño libro es la Biblia y el grande es la naturaleza. Clarito. Ahí he aprendido la sabiduría. Esta naturaleza me enseña el poder incomprensible de Dios. Y lo puedo leer de una manera muy práctica, muy sencilla, en la palabra de Dios. Hermanos, a diferencia de la palabra de Dios, nuestras palabras tienen una serie de cosas en ellas, como significado, en ocasión, instrucción. Nuestras palabras pueden lastimar, pueden edificar, pueden enriquecer, pueden exhortar, pueden animarnos, alegrarnos, entristecernos. ¿Pueden las palabras que decimos tener valor o no? Y muchas, si es que no todas, se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios permanece para la eternidad. El cielo y la tierra va a pasar. Esta parte de la revelación de Dios
en los cielos y en la tierra, dice la palabra, que van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar jamás. La palabra de Dios no va a pasar jamás porque la palabra de Dios es Jesús. Se encarnó, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, dice la palabra, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito. Esta palabra que habló y dijo, sea hecha la luz, y se hizo. Y todo lo que vemos, un día se hizo carne y habitó entre nosotros y nos vino a decir el Evangelio. Esta palabra de Dios que es verdadera, que es poderosa, que permanece para siempre, sus palabras no pasarán jamás y podemos encontrarnos nosotros en toda esta escritura, en esta revelación del Evangelio, con cosas que tienen que ver con la escritura, que nos deben de traer una tranquilidad al corazón, porque cuenta con elementos tales como que es suficiente. Déjame te pregunto esto. O sea, si estamos pensando teológicamente en la escritura, yo te quiero preguntar algo. Si la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 3:15 y 16, que es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para llevar al hombre a que sea perfecto en toda buena obra, esa es la palabra que estamos leyendo. Y si lo hacemos una comparación con Jesús, Jesús es suficiente para ti. Claro que lo es. La palabra de Dios es suficiente, es necesaria. ¿Es Jesús necesario para ti? Que dice Romanos 10:13, así que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? ¿Quieres una fe viva? Jesús está vivo. Quiere morar en tu corazón. Es clara. La palabra de Dios es clara. Todo lo que la Biblia enseña, camino de salvación, vida, crecimiento, quién es Dios, todo está expresado en un lenguaje bien claro. Deuteronomio 6 y 7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si la palabra de Dios, saliendo de la boca de Dios, le dice, papá, mamá, enséñale a tus hijos mi palabra. ¿Qué quiere decir? Que un niño chiquito la puede entender. Decía John Piper, decía, no menosprecies la inteligencia de tus hijos, no la menosprecies. Debido a ese comentario, cuando implementamos en Misión de Gracia el currículum de John Piper, los atributos de Dios, se los enseñamos a sus hijos desde que están bien chiquititos. Aquí los hijos de ustedes, por si no saben, están siendo instruidos en teología. Algunos de ustedes ni siquiera sabían, ¿verdad? ¿Saben? Yo he visto esas lecciones. Yo puedo tomar cualquier lección de la que le enseñan a sus hijos, traérmela tal cual del currículum, pararme aquí y que nos deje impresionados. Impresionados. Algunos estarán pensando, ¿y por qué no te las has traído? La palabra de Dios es tan clara que da sabiduría a los sencillos. ¿Qué quiere decir sencillos? Bueno, sencillo quiere decir que carece de un sano juicio. Espérate. La palabra de Dios le da sabiduría a los sencillos, a personas que no tienen juicio, sí. Que se desvían con facilidad y que no poseen una gran capacidad intelectual. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Ahí estamos todos, hermanos. Ahí estoy yo. Yo soy uno de esos. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito que me mantenga la palabra de Dios en el camino que debo de ir. Y saben, la palabra de Dios, me gustó la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera en Proverbios 35. Toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. Proverbios 35. ¿Sabes por qué? Porque ha salido de la boca de Dios. Dios la exhaló. Toda la palabra de Dios. No hay espacios que tú puedas decir, no, a mí se me hace que esto no casca. Hermanos, es la palabra de Dios. Y se va a pasar el cielo a tierra, pero mi palabra no pasará jamás. Charles Spurgeon decía de la palabra de Dios, de
de su inerrancia, de que no erra, porque no erra la palabra de Dios, es poderosa, como dice Hebreos 4:2, es más poderosa que toda espada de dos filos y corta y penetra. Decía Charles Spurgeon así, decía, la Biblia, dice, la palabra de Dios es como un león. Tú no tienes que defender a un león. Tú al león nomás lo sueltas y el león se va a defender solito. Así es la palabra de Dios. Decía un gran hombre de fe, dice, la palabra de Dios tiene manos y me agarra. Tiene ojos y me ve, dice. Tiene pies y me persigue. Tiene boca y me habla. La palabra de Dios que quiere transformar tu corazón para salvación, para obediencia, para la purificación de tus y mis pecados, para que podamos amar correctamente, hermanos. La palabra de Dios. Decía Juan Calvino, me encantó. Le debemos a la Escritura reverencia, la misma reverencia que debemos a Dios, porque esta ha precedido de Él solamente y no tiene nada del hombre mezclado en ella. Esta es la palabra de Dios. Dice gente, oye, pero espérate, o sea, la escribieron hombres, sí, inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Le debemos a la Escritura la misma reverencia que debemos a Dios, porque esta ha procedido de Él solamente y no tiene nada de hombre mezclado en ella. La palabra, dice aquí, que nos ha sido predicada. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y nos recuerda a nosotros el estado transitorio de nuestra existencia, diciendo toda carne es como hierba, el versículo 24, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ya hemos visto por qué. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, la importancia del estudio diario de la palabra para nuestro caminar cristiano es fundamental e indispensable. La importancia del estudio diario de la palabra para nuestro caminar cristiano es fundamental e indispensable. ¿Por qué? Porque dice Colosenses, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por su poder. El Evangelio nos hace saber que Dios creó todas las cosas, las sostiene y nos dice, mi palabra no va a pasar jamás. Y dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de la verdad. Tú y yo, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, ha sido nomás porque un día escuchaste la palabra de Dios. Alguien te predicó. Y eso es lo que el Espíritu de Dios también quiere a través de ti, que tú le hables a alguien si lo amas. ¿Nunca han hecho esa ecuación? Dice el Señor que amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo yo amar a una persona que no conozco? Predícale el Evangelio. ¿Piensa en eso? O sea, yo le voy a presentar a alguien el Evangelio que fue administrado por los profetas, que fue predicado por los ángeles, por los apóstoles, y que ahora está siendo predicada por estas predicaciones, por los púlpitos, por los hombres como ustedes y yo, mujeres, que le hablan a alguien de que fuera de Cristo no hay salvación. Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Has sido renacido para vida eterna, por eso nos manda que nos amemos, porque esa es la característica de los hijos de Dios. Y sabes, todo esto va a pasar, su palabra no va a pasar, pero esta es la antesala donde estamos practicando cómo amar.
porque lo vas a hacer por toda la eternidad. Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, fíjense lo que dice, Primera de Juan 2:5. Ese sí lo pueden abrir sus Biblias y leerlo, subrayarlo, precisamente porque tiene todo que ver con lo que estamos predicando el día de hoy. Primera de Juan 2, versículo 5. Y aquí no tengo el tiempo ya para meterme a ello, pero la palabra dice, pero el que guarda su palabra. O sea, más así brevemente, el que la observa, el que le pone atención, el que tiene un interés en ella, el que está interesado para poderla entender y para poderla obedecer. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una persona que obedece al Evangelio por el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, guarda la palabra de Dios, cree todo lo que hemos estado hablando, todo lo que está escrito aquí. Dice, una persona que guarda la palabra de Dios, el amor de Dios lo está perfeccionando. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Ay, caramba! ¿Tú quieres saber si eres cristiano o no? Analízate, evalúate, amas a Dios. Guardas su palabra. Amas a tus hermanos. Amas a la gente que no te contesta bien, que no te trata bien. Dice, en esto sabemos si estamos en Él. Cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios, lo que estamos viendo es a Jesús. Esta es la palabra de Dios que se encarnó. Todo esto que se vino y se hizo carne. Por eso, como Pedro puede escribir así, dice, nosotros vimos estas cosas. Dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de la vida. Voy a pensar, digo, qué impresión. Que estos hombres vieron al mismo Dios en la carne. Quiero darles un último versículo porque quiero que veamos la importancia de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que a la hora que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, tengamos todo muy claro que si algo quiere hacer Dios es manifestarse a nuestros corazones. Ese es el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vean qué cosa tan impresionante esto. Si tú quieres tener una motivación para leer la palabra, este versículo tal vez deba ser la clave, entre muchas otras cosas, ¿no? Primera de Samuel 3. Dice así, y Jehová volvió a aparecer, puedes circularlo en tu Biblia, en Silo, porque Jehová se manifestó, puedes subrayar la palabra manifestó, a Samuel en Silo, por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová. A ver, espérate. O sea, dice el autor de Samuel que Jehová se le apareció y experimentó su manifestación. Se le apareció. Y se le manifestó por medio de las palabras que le dijo. Y está escrito. Para que tú y yo podamos ver a Dios aquí y aprender de Él. Quiero cerrar con este versículo, escúchenlo. En 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, espero que todos aquí,
mirando con el rostro descubierto. Venimos aquí con sinceridad, no venimos con apariencias, venimos con el rostro descubierto tal como somos y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Tú te pones a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a ir llevando a que tú seas transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, si algo tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros de una manera entrañable. Yo me acuerdo una vez que invitaron a Armando y a Marcela a una cena. Esas cosas que nunca se me van a olvidar. Y en una cena empezaron a hablar mal de mí. No sé si mal de Jaime también, seguramente que también. Y no sé de quién más. Se me hace que hablaron más mal de él. Se levantaron, se despidieron y se fueron. Y dije, wow, qué admirable. Este hombre realmente nos ama. Si tú no eres una persona que ha nacido de nuevo, yo te tengo que decir, tú necesitas arrepentirte. Esta no es una opción. ¿Ya viste lo que dice Juan 3:36? Si el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tendrá la vida y la ira de Dios estará sobre él. Vamos a orar, porque creo que necesitamos orar. Pongan ahí sus papeles en un lado. Creo que necesitamos todos. Yo tengo la ventaja que empecé a orar antes que ustedes por mi pecado, por mis actitudes en ocasiones. Creo que necesitamos venir ante la presencia de Dios a que nos ayude. Vamos inclinando nuestros rostros. Padre, gloria a tu nombre, gloria a tu precioso nombre, Señor. Qué hermoso eres, Dios, que nos libras primero, nos salvas primero, nos llenas de tu espíritu primero, nos enseñas primero, para decirnos después qué hacer, Señor. Con toda tu ayuda, con todo tu poder, con la misma persona de tu Espíritu Santo, con el intercesor sentado a tu diestra, Señor, ¿cómo no habremos de venir a pedirte que nos perdones por ser desobedientes, Padre? Por no amarnos entrañablemente, por tener actitudes y rencores, iras, por guardar, Señor, en el corazón ideas, juicios, prejuicios en contra de hermanos. Padre, todo esto es pecado. Yo te quiero pedir a ti que tú estás sentado, que le digas, sí, Señor, yo te confieso esto como pecado si tú, por el Espíritu Santo, crees que te está trayendo esta convicción. Tómate un momentito y dile qué cosas te quieres arrepentir delante de Dios ahorita. ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has juzgado a tus hermanos? ¿Has levantado falsos de tus hermanos? ¿Has buscado hermanos para hablarle mal de alguien más? ¿Has recibido el mal testimonio de algún hermano y te has unido a él o a ella? Si te rehusas a amar, dile, Padre, yo también te confieso esto como pecado, Señor. Yo lo había visto tal vez como una opción. Tú dile, Padre, perdóname. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestra ceguera que no nos permite ver que el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros sigue vigente y es poderoso. Padre, en el nombre de Jesús no solamente te confesamos estas cosas como pecado, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que nos perdones cada uno de estos pecados, Señor. Nuestros malos pensamientos de los hermanos, nuestros juicios, Padre,
son pecado y te los confesamos como tal. Pero ahora en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos decirte que nos arrepentimos de pecar contra ti. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Pero, Señor, gracias te damos porque tu palabra dice que tú eres un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que la sangre de Jesús nos limpia de toda nuestra maldad. Señor, purifica nuestros corazones, siendo nosotros obedientes a tu palabra, Señor. Y gracias te damos ahora porque nos has perdonado, Señor. Recibimos en este momento tu perdón. Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre que tiene poder aún en este momento. Y te damos gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te exaltamos por tu bondad, por tu misericordia. Y, Señor, yo encomiendo el día de hoy a mis hermanos que me escuchan. Los encomiendo a tu palabra que tiene poder para santificarnos y darnos herencia, Señor, con todos los redimidos, con todos los santificados. Padre, bendigo esta congregación y te doy gracias por cada persona que me escucha. Y todos juntos te decimos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu maravillosa misericordia, por habernos dado, Espíritu Santo. Gracias que estás aquí, que estás con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.